Poderoso Dios, gloria al Señor. Dios le bendiga nuevamente. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Gloria al Señor. Mi esposa quería dar gracias a Dios. No. Bueno, yo te quiero. Súper, no me acuerdo qué día era. Fuimos al súper y creo que fue lunes. Y mi esposo fuimos a la marqueta y estuvimos y se me vino a la mente porque él estaba, como él siempre habla ahí con la gente y todo eso, pero estaban tan atentos ahí que mi esposo estaba con un número para agarrar carne y toda la gente era como unos 20 o más que estaban esperando para la orden para que los atendieran, pero era mucha gente. Y no sé, y cuando ya mi esposo le decía, este es mi número, porque él era 31 y iba por abecedario, y ya cuando le tocó a él, todos los que estaban ahí esperando la carnicería gritaron cuando mi esposo le tocó, y dije yo, ay, qué alegre estoy. Y no, pero que esa gente estuviera en la iglesia, dije, pero como la gracia de Dios, ¿verdad? Está en mi esposo, porque mi esposo tiene palabras para toda la gente que se le acerca. Y yo le dije a mi esposo, mira que es bonito fuera que toda esta gente estuviera en la iglesia. Y le digo, y hoy qué alegres estamos. Te tocaba a ti, le dije, pero pues es cuando yo miré así, es bonito, ¿verdad? Que le habláramos de la palabra a esa gente que si hay necesidad. Bueno. Pero no, yo doy gracias a Dios porque puedo mirar, ¿verdad? Que hay necesidad y que sí hay necesidad. La salvación es individual y yo doy gracias a Dios por la salvación. Doy gracias a Dios porque ayer estuvo mi hijo con mis nietos. Y yo sé que Dios tiene su tiempo para ellos. Ellos van a ver los milagros que el Señor va a hacer. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, pues gracias al Señor porque Él es bueno, ¿verdad? Siempre nosotros había como, yo creo que unos 60 personas, 70, y todos estaban desesperados porque querían rápidamente ser atendidos. Y yo le decía a la muchacha, pues ya es el 31, ya atiéndeme. No, pero si usted trae la letra I, dice. Pues ¿en cuál letra va? En la H, dice. Entonces necesita llegar a 100 y luego empezar. Sí. Y toda la gente estaba escuchando, pero yo hablaba lo más despacio, pero
No sé, hermano. Cuando me tocó el número, parece que todos se pusieron de acuerdo, levantaron sus manos y pegaron un grito de alegría. Y yo hasta volteé así para atrás y dije, bueno, pues, gente que pues necesita motivación, hermano. Y gloria al Señor, hermano, porque el Señor da gracia para todo, ¿verdad? Y el sábado pasado hablábamos nosotros de cómo comisionar, cómo delegar, cómo llevar almas al Señor, hermano. Cómo estar siempre presto en la palabra del Señor, porque en los últimos tiempos el amor de muchos se ha enfriado. El evangelio, ¿verdad? Ya no se miran cristianos predicando la palabra. Somos nada más oidores, hermano. La gente se acostumbra a oír la palabra en la radio, en la televisión, solamente, pero no somos hacedores, hermano. Y Jesús demanda que seamos más hacedores, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú haces algo, motivas a la persona, lo invitas, ministras a esa persona. Y Jesús está esperando mucho más de eso, hermano. La palabra de Dios dice: no hay que ser solamente oidores, sino hacedores. Entonces hay que ser, hermano, hay que caminar como Cristo caminaba. El día de ayer no podía dormirme y cuando agarré el sueño, tenía un sueño que íbamos nosotros rumbo a México. Había 3 pueblos y en una de esos Pedro, el apóstol, llevaba un dompe, hermano, de esos de volteo que acarrean grava, hermano. Y ¿quién más llevaba? Parecía que era Jacob, también llevaba otro dompe. Y yo venía en unos patines, hermano, de zapatos. Y venía atrás de ellos en la carretera, hermano. Pero ya traía un madero, hermano, largo como de aquí hasta donde está mi esposa. Y ese madero, ¿verdad? Salía como una turbina así, hermano, y me hacía avanzar. Y yo iba detrás de Pedro y de Jacob, hermano. Y de repente llegamos a una intersección donde hay 3 pueblitos y ahí se me perdieron porque empezaron a rebasar ellos. Y dije yo, pues ya se me perdió, ahora ¿por dónde le voy a dar? Y íbamos nosotros a predicar el evangelio a un pueblito que se llama Álamos y que era para Navojoa. Y yo había agarrado por el otro pueblito y dije, no, este no es, dice el Señor que este no es el del centro. Y sí, agarré el pueblito, el camino que iba hacia Álamos, pero era algo precioso, hermano, porque yo miraba ese madero largo y iba atrás de ellos. Yo no llevaba motor, solamente llevaba unos patines, pero avanzaba todo lo que daba para predicar el evangelio. O sea, Dios dice que la palabra de Dios tiene que ser predicada ya, lo más rápido, hermano. Como decir quick, rápido. Y a veces nosotros no entendemos a veces qué es lo que el Señor quiere hasta que te da una visión. Pero no todos son prestos, hermano, para llevar la palabra. Gloria al Señor. Así que abre tus oídos, pon atención y será predicado este evangelio, dice el Señor, sobre toda la tierra, sobre todos los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces, listos, hermano. Voy a invitarle que abra la palabra del Señor en 1 Corintios. I'm going to invite you to open up your Bibles to Corinthians. En el capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. Estaremos leyendo 14 versículos. We'll be reading 14 verses. Gloria a Dios. Glory to God. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse. You may be seated. Lo importante del Evangelio del Señor, hermano. The importance of the gospel of the Lord. Pablo, un perseguidor de la iglesia, Paul persecuting the church, lo reconoce en este capítulo. recognized here in this chapter. Cuando era solamente, ¿verdad?, un hombre que no estaba a lo mejor enlistado como los 12 discípulos. When he was maybe not one of the original 12 disciples, No fue enseñado como los discípulos. and he wasn't taught like the rest of the disciples. Por eso él dice, pues yo no soy digno de él. That's why he says, I'm not worthy of him. Porque perseguía a la iglesia. For he persecuted the church Porque perseguía a los hermanos. and persecuted the brethren. Pero lo importante aquí, hermano, But what is important here es el Evangelio de Dios. is the gospel of God, Es la palabra de Dios. the word of God. El tema de hoy se llama retener la palabra. Today's topic is to retain the word. Diga conmigo, retener la palabra. Retain the word. Porque si usted retiene la palabra, For if you retain the word, entonces será salvo. then you'll be saved. ¿Qué es retener, hermano? What is to retain? Guardar, escudriñar, To keep and leer la search palabra, and vivir read la the palabra word, live out the word, y hacer lo que dice la palabra. and do what the word says. Eso es lo que Pablo nos indica. That's what Paul's indicating. Por eso él declaró That's why he declared a los hermanos de Corintio el evangelio del Señor, hermano. to the brothers of Corinthians the gospel of the Y había Lord. un gran problema en los corintios, And there was a great problem with the Corinthians, porque ellos no creían en la resurrección. for they didn't believe in the resurrection. Por eso que fue necesario que Pablo dijese, That's why it was necessary for Paul to say, si Cristo no resucitó, if Jesus didn't resurrect, entonces todo fue en vano. then everything was in vain. Entonces no hay salvación. Then there's no salvation. Para vida tener salvación tiene no- que haber una resurrección, hermano. In order to have salvation, there needs to be resurrection. Porque Cristo For Jesus es la primicia. is the first fruit. Cristo es el primero que resucita, He's the first one that el que resurrected se levanta de entre los muertos and that has risen from para the tener dead la vida eterna. to obtain eternal life. Entonces usted tiene vida eterna, So you have eternal life. porque el viejo hombre ya murió. For the old man has passed, Y este es un problema grande. and this is a great problem. Hay muchos que necesitan ser vulnerables. Many have to become vulnerable. Cuando usted es vulnerable, When you are vulnerable, usted confiesa todos sus pecados. you confess all your sins. Usted viene delante del Señor. You come before the Lord. Hay gente que necesita ser vulnerable, hermano. There's people that need to be vulnerable.
Hay gente que tiene temor a Dios, And there's people that fear God, pero hay un espíritu but there's a spirit que lo lleva al más allá, hermano. that takes them farther. Es bueno tener temor a Dios, claro que sí. Is it good to have fear of God? Yes, of course. Pero hay gente There's people que no encara su vergüenza, hermano. that they don't face their Y ese es el problema shame. que estaba pasando en Corintios. That's the problem that was going in Corinthians. Que la gente That the people, había vergüenza, there was shame, pero ellos no querían ser vulnerables. but they didn't want to become vulnerable. Querían solamente presentarse. They just wanted to present. Y a veces era necesario predicar el Evangelio And sometimes it was necessary to preach the gospel para que la gente fuese libre, so people become free. para que la gente, ¿verdad? Toda esa vergüenza So that all that shame in the people la depositara en el Señor. would give it up to the Lord. Muriera el viejo hombre, And the old man would pass. naciera un nuevo hombre. And a new man be born. El problema The problem que estaba pasando en Corintio dentro de la iglesia that was going in the Corinthian es que church muchos estaban desnudos. is that many were naked. Diga conmigo, estaban desnudos. They were naked. Y cuando uno está desnudo, And when one is naked, si usted anda desnudo en su casa y tiene la ventana abierta y pasa una familia o pasa gente por ahí, ¿qué hace? if one is naked and in the house and somebody looks in Abre the más la window, ventana what happens? Do you open the window even more? o la cierra, Or do you close it down? porque le da ¿qué? Because you're what? Vergüenza. You get ashamed. Pero hay muchos que esa vergüenza no quieren soltarla. But many don't want to let go of the shame. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, el libro de Apocalipsis dice por allá, cuando usted lee el libro, dice, tú dices,